Continuamos en este centro cultural tibetano, recordando que la máxima para la purificación interna de la ofrenda es la siguiente frase: todo se convierte en la vacuidad, y en el vacío los agregados psicológicos y los vicios deben desintegrarse rápidamente como las piedras de granizo, ya que todo es imperecedero, menos el Buda y el real ser. Fuera de ellos ningún objeto prevalece. Por lo tanto, el sabio debe transitar por la vía del medio y distinguir entre lo eterno y lo impermanente, entre el ser y el yo, ya que el no yo es la esencia misma, y fuera de esta todo pasa, nada es para siempre. Y sin embargo, el vacío no significa la nada, más bien aquí todo es relativo, y al trasladar esta enseñanza a la vida tridimensional, aprendemos que no debemos aferrarnos a las cosas, debemos evitar el apego a todo, y es que únicamente en el vacío existe la posibilidad de la manifestación de lo real, de lo verdadero. Solo en el vacío puede haber movimiento, transformación, y por eso la escudilla o cuenco del Buda siempre está vacío, para que lo nuevo pueda advenir. Debemos vaciar nuestra mente de tantas teorías, vaciarnos de orgullo y de engreimiento para que pueda advenir lo nuevo. Meditando a profundidad se puede experimentar la verdad, y al vivirla se puede sentir un impulso interior formidable que nos permite luchar ventajosamente contra el yo, contra el mí mismo, contra el sí mismo y desintegrarlo. Y para alcanzar el vacío iluminador se necesita urgentemente de la ayuda de aquellas energías sublimes simbolizadas en el Vajra y Ganta del budismo tántrico. Ya en meditación, al inhalar, imaginamos que la energía sube desde los órganos creadores hasta el cerebro, a través de los canales Ida y Pingala, alternando la inhalación con el mantra Ham y exhalando con el mantra Sah. Mantras que podemos encontrar en los Upanishads, en la Vedanta. Ham es mental, mientras que Sah sí se pronuncia con ayuda de la laringe creadora. Sin embargo, la mente en ese instante debe estar completamente quieta. En el vacío, en el hogar del Sol Sagrado Absoluto, conoceremos las leyes de la naturaleza como son en sí mismas. Todo el universo está contenido en el Sagrado Sol Absoluto. El pasado y el futuro se hermanan ahí, en un eterno ahora, dentro de un eterno presente. Allí conoceremos pues todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Allí estaremos más allá del tiempo y mucho más allá de la mente. Empero, la experiencia mística de lo real suele ser un acontecimiento trascendental que causa terror. Y sin embargo, hay que dejar atrás el miedo. El vacío provoca temor por el concepto de la aniquilación. Y el pavor por la muerte suele ser insoportable. Pero por el temor se pierde el samadhi, el éxtasis, y vuelve uno al mundo de las formas, al mundo tridimensional. Mas si uno tiene valor en ese mundo y sabe aguantar aquello serenamente, comprenderá que más allá de toda aspiración está la gran realidad, que es el sagrado sol absoluto. Si ningún temor logra hacernos perder el éxtasis, penetraremos valerosos en el sagrado sol absoluto. Allí es donde vendremos a experimentar la verdad. Allí conoceremos las leyes de la naturaleza tal como son. Pero para eso tenemos que vencer al temor. Es en el santo Okidanok donde la gota se pierde en el océano y el océano en la gota, porque en el vacío iluminador nos enteramos que tan solo somos gotas del gran océano. La conciencia entonces se diluye, se expande en forma tan extraordinaria que llegamos a sentirnos convertidos en árboles, en montañas, en aves, en mundos, en cometas que ruedan a través del espacio infinito. Este es el verdadero sentido de la vacuidad. Pero para experimentarlo necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real, y cuando realmente lo experimentamos venimos a sentir en nosotros mismos un elemento que nos transforma radicalmente. Y es que al vivenciar la verdad acumulamos en nuestro interior ciertas fuerzas que nos permiten luchar con más ventaja contra el ego, contra el yo. Desafortunadamente la mente vive en incesante parloteo, no está quieta un instante. Debemos dominarla, incluso regañarla. La mente está dividida incesantemente en un batallar de la antítesis, en la lucha de los opuestos. Una mente así, dividida, no puede experimentar la verdad. Solo cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. El vacío deviene del sagrado sol absoluto. Y cada sistema solar tiene su propio sol espiritual. Y el nuestro no es una excepción. Antes de la manifestación, el vacío contiene en sí mismo a las tres fuerzas primarias: Brahma, Shiva y Vishnu. El vacío es el hogar del absoluto. Y el absoluto se divide en tres aspectos. El último de ellos es la suma de todos los soles espirituales, el protocosmos
cosmos, al que los cabalistas llaman Ein Sof Aur. El vacío es la casa del gran aliento. El segundo aspecto del absoluto es conocido como Brahma Nirguna, el Ein Sof de los cabalistas. Aquí ya existe cierta manifestación. Aquí se quedan todas las criaturas cuando llega el gran pralaya, la noche cósmica. Aún no hay derecho de penetrar en el Ain, y el Ain es el inmanifestado absoluto, más allá de todo. Es el Sat hindú, el no ser, la talidad budista. Y insistimos, el vacío es el hogar del absoluto, el vestíbulo o portal hacia la talidad. Y la talidad es la totalidad. El Sat hindú, el Ain cabalístico, el aspecto inmanifestado del absoluto. El gran aliento o absoluto con sus tres manifestaciones es la fuerza de toda conciencia. De hecho, la aparición y desaparición del universo se expresan como una expiración y una inhalación del gran aliento. Cuando el tercer aspecto del absoluto exhala un pensamiento, se forma el cosmos. Y cuando el aliento divino es inhalado, el universo desaparece. En el seno de la Gran Madre, el caos, el Ein Sof. He aquí la capital importancia de los pranayamas, de la respiración, combinada con los mantras Ham Sah, vacíos de cualquier pensamiento, pues solo con la vacuidad adviene lo nuevo, la realidad. Durante la meditación necesitamos que la mente se quede quieta, por dentro y por fuera, y en el centro. Cuando la mente está quieta, adviene el Tao, es decir, lo real. El Buda omitió toda esta terminología acerca del absoluto y se concretó únicamente a trabajar en la casa de este, lo que conocemos como el vacío. Él no quería que sus discípulos se perdieran en el laberinto de las teorías, de los conceptos intelectualoides. En lugar de eso, su anhelo era que todos los seres sintientes experimentaran la realidad, la verdad, que por sí mismos lograran penetrar en el vacío, en el absoluto. Y mucho más allá del vacío iluminador de la relatividad, existe la talidad, esto que es la totalidad. Quien experimenta el vacío iluminador, si no regresa aterrorizado, entra en la talidad. Retrocede el místico aterrorizado ante el vacío iluminador cuando jamás ha pasado por la aniquilación budista. En el océano de la luz increada, el no ser es el real ser. Aquí la unidad se reduce a todas las cosas. Ser realmente el árbol, el pájaro, el pez, el sol, los soles resulta casi imposible. Eso es sunyata, la experiencia del vacío iluminador. Una cosa es identificarse con el árbol y otra, muy distinta, ser el árbol. Cuando se tiene ego, la esencia regresa como la lámpara de Aladino a la botella, el interior del ego. Así se pierde el sunyata, la experiencia mística de lo real. La esencia en sunyata se mueve libremente en el seno del vacío iluminador. La gota se sumerge entre el océano de aquello que nadie entiende. Y eso que experimenta la esencia aterroriza espantosamente al ego. Ser todo y no ser alguien resulta espantoso para quienes retroceden en la aniquilación budista. La auténtica felicidad del ser horroriza al ego. En el vacío iluminador se siente lo que nunca se puede expresar con palabras. Eso que siente el ser causa dolor al ego, porque el ser y el ego son incompatibles, son como el agua y el aceite, nunca se pueden mezclar. En sunyata, la gota se diluye más y más entre el gran océano, se extiende terriblemente. Todo lo que vivimos en el mundo tridimensional no son sino incidentes pasajeros, vanos aleteos, ligeras vibraciones que se pierden entre eso que está más allá del cuerpo, los afectos y la mente. En el gran océano se diluye la conciencia, extendiéndose aterradoramente. Es río, es mar, y es mucho más que todo eso. Toda esa profundidad es terriblemente divina. Océanos sin orillas. Los dioses son tan solo olas de luz entre el océano profundo de eso que no tiene nombre. La conciencia superlativa del ser se extiende, se amplía aterradoramente y presiente que al fin ha de perderse en algo aún más profundo. Si el ego no existiera, toda posibilidad de terror sería algo más que imposible. Desgraciadamente, el ego aún existe y teme la aniquilación budista. Y es precisamente el mí mismo quien transmite su pérfida vibración a la conciencia superlativa del ser. Entonces, el místico teme dejar de existir. Se horroriza, sabe que ha de perderse en la talidad, en la totalidad. Así es como se pierde el satori, el éxtasis, el samadhi, y se vuelve al interior del mí mismo. Son pocos aquellos que resisten con éxito el sunyata budista. En realidad, la talidad está mucho más allá del universo, de la relatividad. Incuestionablemente, la talidad está también muchísimo más allá del vacío iluminador. Indubitablemente, aquello que existe más allá de toda posible existencia es realmente eso que no es absolutamente para la mente. En China, el neoconfucianismo relacionó el vacío budista con la fuerza
fuerza vital, con el chi, llegando a la conclusión de que la gran vacuidad es el ser de la fuerza vital universal, que opera por medio de los 5 agentes, 5 elementos representados por los 5 colores de las banderas tibetanas. Y estos 5 elementos surgen de la unión del yin y el yang, principio activo y principio pasivo, 2 elementos de la misma cosa, síntesis de opuestos. Lao Tse concibe al Tao como es y como no es, la idea del uno en todo y todo en uno, la totalidad, la talidad.